usted puede anotar el tema, señor. Bien. ¿Ok? Esta semana se conmemora un aniversario de la muerte de el que viene a decir recopiló uno de los dos recopiladores del Talmud Babli, el Talmud de Babilonia. ¿Ok? Rabina Rabuna, última generación de amoraitas. No, Rabuna este, Rabuna otro. Hay 4 Rabunas. 4 Rabunas. Sí. Yo qué sé, ponerle otro nombre, pero no, pusieron ese nombre. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablar un poco de cómo el Talmud se hizo, cuál fue su finalidad de la recopilación y cuál es la huella que deja el Talmud en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. De primero le debo una disculpa, me dijeron que tienen razón, me debo disculpar con usted, porque usted la otra vez le dije que usted resume y son estupideces. No, le quería decir que mis estupideces son propias. Usted escribe muy bien, el problema está conmigo, no con usted. Usted es muy bien, el único estúpido. Vamos, lo queremos. No, ¿qué? ¿Cómo se llama? Rabina. Sí, Rabina. Rabina, el hijo de Rabuna. Bueno, estén conmigo, muchachos. Estén conmigo. Disculpe por ahí. Cuando Hashem entregó la Torah al pueblo de Israel en el monte de Sinai, ¿cuántas Torot dio? 2. ¿Oh? 2. Usted dice una, usted dice 2. 3. 3, usted dice 3. ¿Quién es uno? Una Torah oral o escrita. Oral. ¿Y usted dice? Las 2. Las 2. La escrita y la... Bueno, ¿y usted qué dice? Sí, por ahí también. Ah, no. Entonces usted para desempatar dijo 3, pero son 2. No. Entendí. Hay discusión. ¿No? Son 3, pero no por lo que usted dice. No. Hay 3. En el monte de Sinai dio ni siquiera 2. Dio 2, pero no las que ustedes piensan. Dio la Torah oral en el monte de Sinai. Dio la Torah de las leyes para la gente no judía. Leyes de Noajidas, que son parte de la Torah oral. Y la Torah escrita no fue dada en el monte de Sinai. Olvídense, no señor. La Torah escrita fue dada por Moshe el último día de su vida. Cuando él entregó el libro de la Torah escrita a la tribu de Leví y a las demás tribus. ¿Ok? Esa es la Torah escrita. La Torah oral fue enseñada por Moshe desde el monte de Sinai en adelante. Cuando había cosas que ya fueron dadas antes. Ya cuando estuvieron en Mará, en un lago amargo, y que entregaron ciertos preceptos. Y antes en Mitzrayim, en Egipto, les entregaron las leyes del sacrificio de Pesach para salir y demás. Pero la gran parte, la gran masa crítica de la Torah oral fue dada en el monte del Sinai durante un año. Tuvieron un año en el monte del Sinai sin moverse. ¿Ok? Sin moverse. Hasta que hicieron el santuario, que esto otro, y ahí Moshe enseñó la mayor parte de la Torah oral, no toda, la mayor parte, sí. Por ejemplo, en Rosh Chodesh de Elul, Sí. cuando Moshe subió, ¿qué fue? ¿A buscar la segunda o la tercera? Ya me perdí. No, fue a buscar las últimas. Las últimas, porque ahí es creo que está el más. No, pero después cuando volvió empezó a enseñar la Torah oral. Cuando volvió finalmente del Sinai de la subida y bajada, ahí empezó a enseñar la Torah oral. Desde Kippur hasta que terminaron el santuario, hasta que se movieron de Sinai. ¿Ok? Que decir, cuando yo les digo que no está grabando. No sé si. Está cargando. Cuando digo de que la Torah oral fue dada, es así, fue dada realmente oral. La Torah escrita fue dada al final. Sí. Escrito pelo dedo de Deus, foi só 2 rolotes? Sí, pero los 10 mandamientos no son la Torah escrita, son los 10 mandamientos. Únicamente los 10 mandamientos. ¿Y la segunda qué sería? ¿La 613 mitzvot? ¿Qué segunda? ¿Segunda Torah? La segunda Torah. No, la Torah oral es todo. La Torah escrita es la base de la Torah oral, pero fue dada en el último año, en el último día de su vida. ¿Okay? Entonces son 2, porque son 3. ¿Cómo son 2? Son 2, pero al final fueron 3. Cuando Moshe se fue, murió, quedaron 3. La escrita, la oral y la parte que nosotros debemos enseñarles a las personas no judías. ¿Cómo va perdurando la oral? ¿Eh? ¿Cómo va perdurando la oral?
a través de que viene gente como usted y estudia. Sí, claro. Como sea, la Torah oral, la Torah escrita estaba en todos lados, muy bien, okay. Pero la Torah oral fue pasado de generación en generación. Primero a través de los ancianos, que eran parte del Sanedrin de Moshe, el primer juzgado grande del pueblo de Israel. Después los profetas. Y los profetas fueron dándole a los que hicieron la Knesset Agdolá, el primer Sanedrin oficial después de la vuelta del exilio de Babilonia, con Ezra y los demás rabinos, los demás sofrim, son escribas, que hicieron el primer Sanedrin después de la vuelta del exilio de Babilonia, con 3 profetas, Hagai, Zechariah y Malachi, que son profetas del segundo templo, los últimos profetas. Ellos eran partes del Sanedrin, ¿está claro? Ahora, ¿qué pasa? Durante, hasta más o menos en el año 200 y pico, ¿okay? 200 y algo, viene a ser la última generación de Tanaítas. Tanaítas, es decir, están los participantes de Sanedrin, Knesset Agdolá, después que pasaron generaciones, después estuvieron lo que llaman las parejas, que viene a ser, ¿qué significa parejas? Gracias. Pareja viene a ser, uno era el presidente del Sanedrin y otro era el Abedin, el encargado del juzgado, viene a ser el segundo, el vice de él. Y esa es la época que duró más o menos 200 años, que era la época de las parejas, cuando había 2 grandes rabinos que eran los encargados de explicar la Torah oral y ser presidente del Sanedrin. La Torah ellos no decidían cómo es la halajá. El que decide quién es la halajá, ¿quién es? El Sanedrin, el juzgado mayor, por 71 participantes. Pero era el presidente y el vicepresidente, vamos a decir. Y eso duró, paralelamente a eso, más o menos, ya en la época de casi la destrucción del templo. El segundo. Empezó la época de los Tanaítas. Tanaítas vienen a ser rabinos que eran participantes del Sanedrin, pero que enseñaban cada uno en su lugar. Entonces hicieron como escuelas rabínicas, escuelas de pensamiento halájico, de leyes, en muchos lados. La tierra de Israel, por supuesto. Bueno, entonces, esa fue la época. Al final de la época de los Tanaítas, estamos hablando del año más o menos 200, casi. ¿Cuál es la situación mundial? La situación del pueblo de Israel. La situación del pueblo de Israel es un desastre. Estamos hablando de que estamos en los años después de la rebelión de Bar Kokhba. Bar Kokhba se rebeló del año 131 hasta el año 135. En el 135 él murió. Batallas después del cerco y el sitio que pusieron a la ciudad de Beitar. Y al morir, hay que entender que hubo 2 grandes rebeliones. Primero fue la rebelión que ¿cómo se dice? Que condujo al derrumbe del segundo templo, la primera lo que se llama la Gran Rebelión, que fue un desastre nacional, un desastre de toda manera, pero no fue tan desastrosa. Es decir, hay peores. Después de la rebelión de Bar Kokhba fue ahí un asesinato, un exterminio sin precedentes, en el cual no quedó. Es decir, después de la destrucción del templo, los judíos podían vivir en cualquier lado. No podían hacer un templo, pero podían vivir en cualquier lado, incluyendo en Jerusalén. Después de la rebelión de Bar Kokhba, 60 años después de la destrucción del templo, ya fue una masacre. Hay quien dice
de que en esa masacre murieron más o menos 700.000 a 1.000.000 de judíos en la tierra de Israel. Hay que entender, en esa época todo el pueblo de Israel era 2 millones. Estamos hablando de casi, murieron por ahí, el 40-50% del pueblo de Israel fue asesinado. Y no nada más asesinado, sino también en la guerra, en el transcurso de la guerra, después en lo que fue la expulsión y el exterminio de la población judía en Judea. Es decir, los romanos decretaban una ley que ningún judío podía vivir en la zona de Judea. No en Jerusalén, en la zona de Judea. El único lugar donde podían vivir era en la zona de la costa, viene a ser Yavne, que viene a ser al sur de Ashdod hoy en día. Es el único lugar. Ahí en algún lado en el sur, ahí. Y nada más. O sea, acá no podían pisar nadie. Nadie, ningún judío podía entrar. ¿Ok? Esto fue hasta el año 300 y pico. Ahora, esa es la situación del pueblo de Israel, que estaba debilitado, exterminado, sin Estado, sin país, desparramado en muchas comunidades, que se empezaron a desparramar de manera muy... En la destrucción del primer templo, la gran mayoría de los judíos fueron a Babilonia, un poco fueron a Egipto. ¿Ok? En el segundo templo ya fue un desparrame total. Hasta tal punto fue el desparrame total que los judíos llegaron al fines del mundo conocido. ¿Cómo sé? Porque ya, ¿cuál es la prueba de que los judíos estuvieron en España en el año 300? Porque en el año 333 fueron los primeros decretos antisemitas en España. Si uno no hace un decreto antisemita si no hay judíos. Digo, no hace falta un judío. Hay un judío, bueno, entonces hay que hacer un decreto. Quiere decir que los judíos llegaron a España ya en el año 200 y pico. Ya estaban ahí, y era el fin del mundo España. ¿Ok? Y estaban en Irán, y estaban acá, y estaban allá. Es decir, estaban en todos lados, se desparramaban en Italia. Muchos fueron llevados como prisioneros después de destrucción del templo, después de la reunión de Bar Kokhba. Fundaron la primera comunidad judía de Italia, de Roma. Es una comunidad muy vieja, de casi 2000 años. ¿Ok? Y demás. Ahora, en ese debate, esa es la situación del pueblo de Israel. No en su tierra, no independiente, dependiente de otros pueblos, muy pobre, semi-exterminado. Ok, esa es la situación. A eso hace falta poner un poco de pimienta, un poco de sazón, que lo hace más desastroso. ¿Cuál es? Que alumnos judíos, creyentes, de un judío que viene a ser los apóstoles que creían en Jesús. No creían en Jesús, yo también creo en Jesús. Creo en Jesús, Jesús existió. Mira uno. Por ahí no en los años que dicen. Lo que no creo es que tenga una cosa que no sea ni profeta, ni Mesías, ni nada, ¿ok? Vas a recordar el cuento que me contó una vez un cristiano. Me contó. Estaba en la iglesia, estaba en la iglesia y en el interior de Argentina. Entonces viene, él ayudaba al cura a limpiar la iglesia, esto, lo otro, antes del domingo. Pero el tipo estaba ahí y de repente entra una señora mayor y se pone frente a la Virgen María y le dice: mira, Virgen, mi hijo se enganchó con la hija de la vecina, pero es una perra torrante. Hazme un favor, que se separe, que no la vea más. Y mi hija quiere enganchar con el hijo del otro vecino. Muy buen tipo. Ojalá que se case. Hace que se caiga, que se case. Bueno, pero el tipo estaba atrás de Jesús, de colgado. Estaba ahí y le dice, pone cara y dice: señora, no hay que rezar por eso. ¿Qué dijo la tipa? Usted cásese, yo estoy hablando con su madre. La Virgen, no estoy hablando con usted. Pasó real. Una pregunta, recién lo que dijo el fin del mundo cuando Ese que limpiaba la iglesia se convirtió, es judío. Opa. Sí, no lo creo. Le quería hacer una pregunta. En la profecía de Obadiah, cuando nombra Separat, el concepto es como del fin del mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Okay. Sí. No, pero ahí no era Separat. No es Separat. No es Separat. Hay que explicar. Judíos sabían en Sefarad ya de la época de Salomón, que fueron con los fenicios a comerciar. Okay. La palabra España, ¿de dónde viene? De
espada. De tierra de conejos de los fenicios. Y Ashfanim, Tierra de conejos. la isla de las ardillas. Conejo. Shvanim es conejo, ardilla, lo que sea. Había barcos que pasaban y veían un montón de roedores que vienen a ser conejos o ardillas que estaban por acá. Y pensaban que era una isla, porque es así, nadie sabía que estaba al otro lado. Daban vuelta, entonces se terminaba el mar. Entonces dice, esto es una isla de conejos. Y Ashfanim, y España. Entonces de ahí salió. Si los fenicios y los hebreos hablaban en mi idioma. ¿Okay? Es decir, había ahí, parece. Pero no como sea, esa es la situación del pueblo de Israel, desastrosa. Estamos hablando del año más o menos 180, 200. La situación se empeoró, ¿por qué? Porque muchos descendientes de judíos inventaron una religión. ¿Inventaron? Sí, el cristianismo. Es un invento de judíos. Sí, venga, sí. Todos los males del mundo son judíos. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hicieron? Entonces llegaron a un montón de lados, empezaron a esparcir sus ideas, que al principio cumplían con los preceptos, y después de como 30, 40 años, Pablo dominó la iglesia y tiró afuera todos los preceptos, y anuló todos los preceptos positivos y negativos como sean, y ahí se separaron totalmente la iglesia de los asuntos. Pero ya empezó a ganar terreno en el imperio más importante, que es Roma. Sí. Entonces vino después el comité, o como se dice, la convención de Nicea, concilio, que ahí se declaró más o menos vamos a decir, se basó y se canonizó pseudo verdades, que no tenían nada que ver con la verdad, pero ahí para hacer una fuente, como se dice, ordenada al cristianismo, porque cada uno entendía otra cosa. Y ahí se separó del cristianismo, el arianismo y demás ideas, porque empezó una discusión interna. Sí, no quiero entrar en eso, pero esa es la situación. Ahora, ¿cómo hace un cristiano para fundar una religión? Odia de dónde sale. Entonces empezaron a perseguir a los judíos. Entonces, en todo este drama social, económico, nacional, se viene el drama de que estamos ¿cómo se dice? Desafiados por gente que era hasta 100 años, eran 150 años, era parte del pueblo de Israel, y ahora se ponen contra nosotros. Y lo persiguen en todos lados. Y empezaron las primeras leyes antijudías, que no son leyes para exterminio, que este nunca quiso el exterminio de los judíos, nunca. Quiere humillarnos, quiere pisotearnos, no exterminarnos. Es parte de la ley, de la ideología cristiana, es humillar y pisotear, pero no exterminar. Porque hay que dejarlo sufrir, para que la gente vea qué es lo que pasa cuando uno no cree en Jesús. ¿No es así? ¿Está escrito? Sí, interesante. No, está escrito, todavía está escrito. Los primeros historiadores romanos cristianos, no me acuerdo el nombre del tipo, que dijo del versículo de Teirim en el capítulo del Salmo, el capítulo 59. ¿No? Dice el versículo, Al teargem penish kehuel. David del rey dice así, no los maten para que no se olviden de Dios, no se olviden de ti. Es decir, Me parece que hay una referencia a ese libro de Josefo. No, Josefo no, seguro no. Entonces dice, Al targem penish kehuel, no los maten para que no se olvide, penish kehu a mí, para que no se olvide mi pueblo. Para que mi pueblo no se olvide. Quiere decir, ¿a quién no hay que matar? A los judíos. Para que mi pueblo, el cristiano, no se olvide de qué es lo que le pasa a una persona que no cree en Jesús. Y lo ves ahí, basureados, pisoteados, pobres, humillados. Esto te va a pasar a ti y tú dejas a Jesús. Bueno, me quedo. ¿Ok? Fue Roma la que inventó esa religión, cristianismo. Sí, Roma. Sí, sí. después del concilio. Después del concilio. Como sea, en esta situación tan desastrosa, en el cual la gente se esparció por todos lados del mundo, ¿qué posibilidad tiene una persona? Vamos a decir que tuvo muchísima suerte de irse al exilio con su familia o ir a vivir al fin del mundo con un libro de la Torah. Se llama el libro de la Torah. Muy raro, no pasa por lo general, pero vamos a decir que tuvo la suerte de llevarse. Él se sienta y abre la Torah. ¿Qué posibilidad tiene
de los versículos de la Torá deducir las leyes que él tiene que cumplir? Muy poco. Cero, no, cero. Porque tiene que ser muchísima Torá oral. Torá oral es muy, era oral, no había de dónde recopilarla. Y entonces hay que acordarse. Para una persona que trabaja de 5 de la mañana hasta la noche, y después se sienta en su casa, come algo y digo, vamos a estudiar un poco de Torah y lee, y de ahí saca las leyes que él tiene que saber, ninguna posibilidad. Entonces, ¿cómo hace? En cada lugar había gente que un poco sabía y le enseñaba a la gente la Torah oral. Pero no en todos lados hay quien te enseñe, ¿eh? No hay todos hay quien te enseñe. Hay lugares donde no hay nadie, ¿ok? No hay nadie que te enseñe. Problema. Entonces al principio un poco se acuerda, pero la segunda generación, tercera generación, quinta generación que está viviendo en el fin del mundo, no tiene comunidad judía, o tiene comunidad que son todos ignorantes como ellos, la comunidad de ignorantes de Asturias. Están ahí en las Asturias, están ahí sentados. ¿Y usted qué sabe? Y yo sé que Moshe era un buen tipo, Moshe, todo lo que sé, ¿y usted qué sabe? Y había un tal Korah, un degenerado. ¿Qué hizo? No sé, la verdad, no sé, pero... ¿Y qué hacemos ahora para bendecir al agua? ¿Se bendice o no se bendice? Y no sé, la verdad. ¿Y usted qué dice? Y nadie sabía nada. Entonces, para poder dar una especie de posibilidad, de que haya más posibilidad, de que la gente que sepa más, o que la gente que enseña Torah, que sí sabe un poco, pero no sabe demasiado, pueda tener toda la Torah ordenada y con una posibilidad, más posibilidad de poder enseñar para bien, como es la ley. Uno de los más grandes, el más grande rabino de esa generación, que es la última generación de los Tanaítas, se llamaba Rabbenu Akadosh, Rabbi Yehuda Anasí, Rabbi Yehuda el presidente, que es el presidente del Sanedrin, y el hijo de Rabban Gamliel, que también es presidente, y descendiente del rey David. Él dijo de que, bueno, lo que hay que hacer ahora, pero de manera urgente, es codificar toda la Torah oral. Y era una revolución. ¿Por qué? Porque según lo que se deduce de los libros del versículo de la Torah, está prohibido escribir la Torah oral. La Torah escrita tiene que ser escrita. La Torah oral está prohibido escribirse. ¿Por qué está prohibido? Porque ese es el asunto de la Torah oral, que uno recibe de un rabino, que ese rabino recibió de ese rabino, y ese rabino recibió de ese rabino hasta Moshe. Este es el truco para poder no olvidarse. Pero lo que pasa es, vino el rabino Kodesh y dice, sí, esto está muy bien cuando estamos todos acá sentados en Israel, pero si estamos en el fin del mundo, en comunidades muy chicas, o en familias, hay 3, 4 familias en el fin del mundo, en una isla, en el mar Egeo. ¿Qué posibilidad tiene de saber? ¿Qué culpa tiene el tipo este que no tiene para morir, donde quedarse muerto? De que él va a pecar ahora porque no sabe, porque no tiene quien enseñe, porque no hay quien enseñe. ¿Y qué hacemos? Y bueno, les voy a facilitar al que esté viviendo ahí en ese mar Egeo, que pueda o él mismo leer las leyes de la Torah a través de escribir la Torah oral, o ayudando a gente que enseña la Torah para que lo tenga bien claro y pueda llegar a enseñar de manera ordenada, sistemática, todas las leyes. Por eso es que se sentó a escribir él y el Bet Midrash de él la Torah oral. Y eso fue una revolución. Había muchos en su generación que estaban un poco en contra, porque esto es un reformismo eso. ¿Por qué no? No puede hacerse. Pero él, como era el presidente del Sanedrin y como una persona muy respetada, súper respetada, y aparte una persona santa, sabían que su intención era únicamente para bien. Al hacer la intención para bien, entonces aceptaron que él deduzca todas las jotas. Entonces sentó mucho tiempo y codificó la Mishnah. Mishnah viene a ser la codificación sistemática por temas y por ramas de todas las halajot, o vamos a decir el 99.90 y pico % de los halajot que tienen que cumplirse. Hay cosas que no escribió en la Mishnah, está escrito en otro lado. Pero hay cosas que sí, casi todo escribió. Lo dividió en 6 ramas, cada 6 ramas tiene tantos y tantos tomos cada una, depende del tema. Y hay cosas que son para nuestros días, y hay cosas que son para cuando se construye el templo. Toda la parte de sacrificios y demás, que él escribió después de la construcción del templo. 130 años después de la construcción del templo, y lo escribió porque dice, bueno,
se va a construir el templo. Si no lo escribo, la gente no va a saber cómo hacer sacrificios, cómo poder cuidar la pureza e impureza y demás, que muchas de las cosas, cuando él escribió el asunto de pureza e impureza se podía cuidar, porque hasta más o menos 100 y pico de años después de la destrucción del templo, todavía existía el polvo de la vaca roja, todavía existía, entonces para él era práctico, para nosotros un poco menos porque no tenemos, pero igual, no nada más que hay que estudiar, es parte de cuando se renueve la posibilidad de poder cuidar la pureza, se va a poder cumplir. Esa es la Torah oral, la Mishnah. ¿Qué pasó después? Y nosotros queríamos hablar de la Gemara. ¿Qué es la Gemara? La Gemara es la explicación. Después de que se terminó la época de los Tanaitas, empezó la época que se llama los Amoraitas. Los Amoraitas vienen a ser rabinos. ¿Qué era un Taná? Un Taná era una persona que se enseñaba en una yeshiva. Gran rabino, participante del Sanedrín. Y él se lleva Torah en su lugar. Ahora, cada Taná, como no había micrófono, y él no podía explicar a 600 personas lo mismo, y no había YouTube, ¿cómo hace? Él hablaba, y no todos tienen voz, como la voz mía, que es tan preponente. Da a explicar, da a hablar 10 horas por día. ¿Qué hacían? Había rabinos de más bajo nivel que él, que estaban sentados al lado de él. Entonces él explicaba la halajá a esos rabinos, y esos rabinos que no tenían el nivel de él de ninguna manera, pero sabían la halajá, les explicaban a todos. ¿Cómo llamaban esos rabinos que eran como los voceros del rabino principal? Amoraitas. Los amoraitas vienen a ser rabinos que se ocupaban de enseñar la Torah de los tanaitas. ¿Ok? Ellos no podían decir que el tanaita no tenía razón. No están en el nivel para discutir. Pero sí están en el nivel para poder cuestionar. Entonces, si el rabino decía algo, sí, pero rabino, ¿cómo le decía eso si usted está escrito acá? Cuestionaban, sí, pero al final tenía que decir alajá cómo salía. ¿Ok? Cuando Rabbeinu Akadosh hizo la Mishnah, que en la Mishnah no es únicamente la alajá, sino muchas veces él dio Mishnah, escribió la Mishnah y también escribió, es algo muy interesante, escribió las reglas cómo se estudia la Mishnah. Es decir, la Mishnah viene a facilitar que yo sepa cómo al final, qué es lo que se hace. Pero si usted abra la mayoría de los párrafos de la Mishnah, hay siempre una discusión entre este y el otro. Entonces, él dio claves, cómo hacer para, si yo leo, saber cómo es la halajá. Entonces hay una clave, por ejemplo. Una clave que dice, halajá que está en Mishnah. ¿Qué significa halajá que está en Mishnah? Cuando ves una Mishnah, si está escrito sin el nombre de nadie, así es la halajá. Después dijo otras claves, por ejemplo, hay por lo general 5 o 6 tanaitas que tenían cada uno su forma de explicar y su yeshiva donde enseñaba. Son todos alumnos de Rabbi Akiva. Entonces dijo, bueno, ok, la mayoría de las Mishnayot las escribió en base a la escuela rabínica de Rabbi Meir. Por eso cuando no está escrito nada, ¿quién es Rabbi Meir? Y cuando no está escrito nada y de repente salta Rabbi Meir, aparece Rabbi Meir, es porque en esa ley, Rabbeinu Akadosh decidió que la halajá no tiene que ser como Rabbi Meir, sino tiene que ser como la mayoría de los rabinos que no aceptaban la idea de Rabbi Meir. Y demás. Y si discuta Rabbi Meir con Rabbi Yehuda, ¿cómo es la halajá? Y si discuta con otro, ¿cómo es la halajá? ¿Ok? Esa es la costumbre. Ahora, se terminó la Mishnah. ¿Cuál es el problema cuando uno está en el exilio? Que uno se piensa de que, bueno, terminaron los dramas, ahora vamos a estar un poco mejor. No. Fue peor. ¿Ok? Es una época peor después de la Mishnah. ¿Qué época peor? La época en la cual el Imperio Romano se debilitó mucho en su forma de gobierno. ¿En qué año estamos? Estamos en el año 200 y pico. En el año 300 ya el Imperio Romano estaba devastado por invasiones de vándalos y germánicos. Y el otro lo hacían Atila, y la palabra vandalismo, ¿de dónde viene? ¿Ustedes saben? De los vándalos. ¿Quiénes? De los vándalos. Para un segundo. ¿De dónde vinieron los vándalos? De arriba del norte.
Suecia, de la zona de Germania. Hicieron la vuelta por Rusia, vinieron por el norte de África, cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron a España y después llegaron a Roma y la devastaron. ¿Ok? Andalucía viene Y la palabra Andalucía viene de los vándalos, porque se sentaron en Andalucía. Se sentaron en un lugar, esto que es el lugar de los vándalos, se llama Andalucía o Andalucía. ¿Ok? Y ahí se llama Andalucía. ¿Ok? Y demás. Entonces, el gobierno también romano es muy no eficaz y muy despilfarrador de riquezas. Por eso empezó a presionar de manera impuestos a todo el imperio. A todo el imperio. Entonces, en esta situación tan dramática en la tierra de Israel que estaban dominados bajo el imperio romano, empezaron a pedir impuestos, es decir, no les piden impuestos, les sacan impuestos para mantener a todos estos vagos que están en Roma, en el sauna ahí sentados todo el día con agua caliente y pan y circo, como se dice en Roma, pan y circo y demás, y los desastres económicos que tenían. Entonces empezaron a presionar a todo el mundo. ¿Y a quién puede presionar específicamente? A los lugares donde hay tierra fértil como acá, de donde no crece un perejil, es un poco difícil sacar impuestos de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En esta situación tan dramática, se empezaron a surgir centros de Torah y comunidades judías muy fuertes en Babilonia. Y aparte, en Babilonia, los judíos de Babilonia estaban bajo dominio persa, que era un reino muy abierto, muy no en contra del judaísmo, más todavía. Hubo reyes persas que se semi convirtieron al judaísmo, ¿ok? Entonces muchos judíos adoptaron dejar la tierra de Israel y irse a vivir a Babilonia, que estaba bajo dominio persa. Tenés una buena comunidad, tenés que estudiar Torah, tenés posibilidades económicas, posibilidades de vivir una vida judía sin que un loco se le trabe la revuelta, porque el imperio romano se hizo cristiano y antijudío, a la misma manera. Entonces empezaron las persecuciones religiosas y las persecuciones económicas, las persecuciones de acá, las persecuciones de allá. Y tú tienes dónde vivir de manera más cómoda y sin que te persigan y sin que cada vez viene un rayo de algún papa y dice, no, hay cuidado de esto, que no, me voy. Muchísima gente no. Entonces la gente se fue cada vez más lejos. En esos primeros, después de la Mishnah, empezaron ya las comunidades de judías especialmente, se empezaron a debilitar mucho dentro de la tierra de Israel. Entonces se esparcieron mucho más. Se fueron al fin del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? En la época, más o menos en los años 500 y pico, estaba la situación de... se dividió en dos tipos de escuelas de estudio. La escuela de Jerusalén, que no era Jerusalén porque no vivía ningún judío en Jerusalén por decreto romano, que se consideraba Jerusalén, se llama el Talmud Yerushalmi, y estaba el Talmud Babli. El Talmud Yerushalmi no era de Yerushalmi, era del norte, de Tiberias y demás, del Galil. Y el Talmud de Babilonia estaban las yeshivot que empezaron a fundarse, que se fundaron a través de alumnos. Por ejemplo, el más grande alumno de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Yehuda Nasi, fue y fundó la yeshiva de Sura, que fue la yeshiva más grande que existió durante 1000 años. 1000 años, hasta la invasión mongola, que devastó Bagdad y demás. 1000 años. Entonces se hicieron como dos grandes escuelas rabínicas, con conexión entre ellos, con el cambio de ideas y demás, y cambio de alumnos, pero con todo eso hicieron dos grandes pilares. ¿Ok? Lo que pasó es que más o menos en el año... estamos hablando de que en Israel lo que dominaba era el imperio bizantino. El imperio bizantino me decía romanos de Oriente, que eran antijudíos y demás dramas. Y entonces ya empezó a dividirse las comunidades en Israel por presiones económicas y religiosas y demás. Entonces, ¿qué pasó? Los rabinos que estaban en la tierra de Israel decidieron recopilar todo lo que se estudió desde que Rabbeinu Akadosh hizo la Mishnah hasta esos días. Son 300 años de investigaciones, de leyes, y dijeron, bueno, vamos a hacer un libro que recopile todo. Y eso se llama el Talmud. El Talmud tiene que ser la recopilación de la Torah de los amoraitas que explican a los tanaítas. ¿Ok? Es decir, el amoraita no hace otra cosa que explicar a los tanaítas. Cuestionar, pero al final están los tanaítas ahí y yo estoy acá abajo.
Pero son 300 años de creación judía, de creación de mucho esfuerzo, muy analítica. Hay quien dice de que si los judíos son más inteligentes es porque estudian Talmud. El Talmud es muy analítico, muy, sí. ¿Cuál sería más flexible en estos presentes días, el Talmud babilonio o el Talmud En Babilonia. babilonio? Lo que pasó es que en Jerusalén, cuando se hizo el Talmud de Jerusalén, se hizo, como se dice, volando. Oh, ok. Es decir, se hizo en muy poco tiempo, menos de 5 años, desde que se sentaron a recopilar, hasta que lo escribieron, menos de 5 años, perseguidos acá, perseguidos allá, con problemas económicos, con problemas de vivienda, con problemas de todo. Entonces, los rabinos que estaban en la última generación de amoraitas de la tierra de Israel, estaban en una situación muy precaria y con muy poco tiempo. Entonces, escribieron algo, Talmud Yerushalmi, pero no se esparció demasiado. Primero, no había imprenta, hay que entender, ¿sabes? Porque no había imprenta, no escribió manuscrito. Y pasaba manuscrito al otro. ¿Ustedes intentaron alguna vez copiar algo? Yo le doy un libro a usted y usted lo copia. Hay 10 errores por página. ¿Ok? Así es. No es porque usted, yo también, cualquiera. Así es. Una palabra se equivoca. Es una letra acá. Entonces empezaron los dramas y aparte como fue mal recopilado. ¿Qué se llama mal recopilado? En la situación que estaban en lo máximo que se podía hacer. Pero al ser, de repente hay cuestionamientos en el Talmud que no tienen consecuencia. No se dice bien cómo se llega al final a la de tanto jurado que estaba. Entonces el Talmud de Yerushalmi es un Talmud que el idioma es un poco distinto al el arameo que se estudiaba, que se hablaba en la tierra de Israel, que es un poco distinto al arameo de Babilonia. Un poco distinto. Y la forma de estudiar es bastante distinta. Es decir, los amorraítas de la tierra de Israel estudiaban de una manera mucho más derecha y mucho menos retorcida. Entonces, al ser menos... Y por eso de vez en cuando mucha gente dice, es muy simple. Sí, es muy simple. Y no puede ser así. Y sí es así. No, pero no se entiende. Entonces, es un problema. ¿Qué pasa? La última generación de amorraítas de la tierra de Israel se fue a vivir a Babilonia. Y eso, trajeron todo el Talmud de Yerushalmi, lo trajeron también a Babilonia. Entonces, después de 70 años, 80 años, en Babilonia empezaron a recopilar. ¿Quién empezó a recopilar? La última generación de amorraítas que viene a ser Rabina, el que dijimos de que esta semana se conmemora el martes, se conmemora su fallecimiento, y Rab Ashe. Rab Ashe, ellos son los dos últimos. Y ellos dijeron, bueno, la situación está tan dramática, estamos hablando, ¿por qué en Babilonia la situación se puso dramática? Porque el imperio persa estaba muy debilitado. Entonces ellos dijeron así, mientras los persas no dominan toda esta zona, estamos bien. Pero la situación está tan dramática que puede ser en cualquier momento que venga una horda de animales y conquisten toda esta zona y o nos pasen a cuchillo a todos, o nos pasen a cuchillo a la mitad, o nos van a empezar a perseguir, las yeshivot se van a cerrar, no van la gente a estudiar. Todo lo que estudiamos en los últimos 300 años, más lo que se estudió en la tierra de Israel en los últimos 300 años, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Va a perder. Y como la situación está tan dramática que de la Mishnah se cuesta mucho sacar la halajá. Y aparte hubo un proceso, hubo 300 años de estudio, de profundidad. Más. Entonces vamos a hacer un libro que, por un lado, tome lo que se escribió en la tierra de Israel, el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Jerusalén, y aplica el Talmud de Babilonia sobre el Talmud de Jerusalén. Y así vamos a recopilar algo. Y lo hicieron con mucho tiempo. Es decir, la diferencia entre los amorraítas de la tierra de Israel y los amorraítas de Babel, los de Babel tenía muchísimo tiempo. Se sentaron, empezaron a recopilar de manera consistente, no tenían problemas en averiguar quién dijo tal cosa, porque las yeshivot seguían. Es decir, cuando una yeshiva había un rabino que decía algo, los alumnos, 4 o 5 generaciones, en la quinta, sexta generación, cuando yo pregunto, ¿qué es lo que dijo ese rabino hace 6 generaciones? Ellos lo sabían, ¿por qué? Porque es su rabino. Ellos lo tenían bien aferrado. Entonces, cuando te dicen en la sexta generación que hace 6 generaciones dijeron tal cosa, tenés que aceptarlo, porque vienen alumnos que estudian de vez en cuando, incluidos padres y hijos. ¿Okay? Difieren en generación. Entonces, es mucho más fácil recopilar, mucho más cómodo recopilar, y por eso el Talmud Babilonia es
Por un lado, menos claro que el Talmud de Israel, más con vueltas y preguntas un poco más. Por ejemplo, muchísimas preguntas raras que hay. Si yo estoy en un bote en Shabbat en un lago y salta un pescado y me cae dentro del balde, ¿puedo comer el pescado o no puedo comer el pescado? Porque yo no lo pesqué, se pescó el mismo. Esas son preguntas que si yo, una moradita de Israel llegaba a preguntar en la yeshiva, le pegaba una patada en el traste y lo hacían volar. En Babilonia no. Ah, sí, muy interesante. Vamos a romper la cabeza. Tenemos una página y media para explicar por qué el pescado maldito ese que nunca existió. No existió un pescado así, olvídense. No existió, ni va a existir, no importa. Entonces, ¿cómo todas estas cosas de la Jota? Entonces, todo eso del recopilamiento fue el Talmud Bavli. ¿Ok? Ahora, el Talmud Bavli, ¿por qué cuando hay una discusión entre el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia, la halajá es como el Talmud de Babilonia? Hay 4 razones. Una de esas es porque los amorreítas de Jerusalén fueron a Babilonia y aportaron su Talmud. Entonces, ¿entendés? Ese fue el asunto. Después, porque está mucho más claro. Las preguntas y respuestas son preguntas medias para ir torcidas, pero es mucho más claro. El desarrollo halájico mucho más claro. Lo hicieron con tiempo y lo hicieron más ordenado. Eso sí. Entonces, por eso nosotros se hizo el Talmud de Babilonia. Ahora, menos mal que se hizo el Talmud de Babilonia. ¿Por qué? ¿Qué pasó 100 años después? Menos de 100 años después. Cayó Babilonia. Cayó todo. Porque el imperio persa sucumbió frente a los árabes musulmanes, alumnos de Babilonia, alumnos de Muhammad. Y ellos no estaban en contra del Talmud, porque eran una manga de ignorantes que no sabían leer. Ni Muhammad, ni los alumnos, ni los guerreros, nadie. Pero ¿qué pasa? No importa, empezó toda una especie de debacle económico, debacle cultural y demás, y demás, y demás. Entonces nos salvaron de que escribieron el Talmud de Babilonia. Y es eso que escribieron el Talmud de Babilonia, salvó toda la creación, todas las explicaciones a la Torah de los Tanaítas. ¿Entendido? Y eso salvó por lo de Israel, porque yo ahora puedo decir una halajá a través de que estudio Talmud. ¿Ok? Después hubo otras etapas, no importa, pero estamos hablando del Talmud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Talmud y todos los demás libros que existen? Si yo escribo un libro, el dedo de David, ¿alguien lo va a aceptar como un libro canónico? No. ¿Indiscutible? No. ¿Obligatorio? No, ni yo. Ahora hay que ver, de vez en cuando cuando quiero convencer a algunos de que tengo razón en una halajá, le invento un libro. Y yo no quiero inventar un libro, está mal. Pero yo tengo 2 o 3 libros que ya los tengo más o menos escritos. No los saqué porque soy un vago. Pero entonces lo quiero llamar el libro Rav Gesed, porque es la que más trae mi nombre. David, ¿sabes? Rav Gesed, se llama que más. Entonces, ¿qué pasa? Una vez estaba en un lugar y viene uno y se me pone a discutir. ¿Por qué hago tal cosa? Y dice, ¿por qué es así? Al final la cámara así, Y el tipo empezó a discutirme. Hizo un Rosh Yeshiva, qué sé. Entonces dije, mira, creo que lo vi en el libro Rav Gesed, 2º tomo. ¿Así? Sí. Bueno, ahí terminó la discusión. Esta es la estupidez, porque si sacar un libro me sale $3,000, saco un libro. ¿Ok? Print y todo. Quiere decir que si tengo $3,000 y estoy aburrido y saco un libro, y conviene sacar un libro, porque estás a respeto. Se imagina que yo llegué acá, vino a Jerusalén, el escritor de la serie de libros, Rav Gesed, me imagino que no me va a dar un vaso de agua a la mañana, ¿no? Por lo menos un café expreso, por lo menos un jugo natural, con el árbol acá, tenemos el árbol, sacamos una naja y lo sacamos, por lo menos, me imagino. ¿Cómo? Entonces, y cuando tengo que sacármelo de encima, y que arranqué, y bueno, se calmó el tipo. Es estupidez, porque está hablando, estoy diciendo que está escrito en la Gemara, que está escrito así, ¿qué pasa? Como sea, lo que hicieron, el Talmud, él dice, todos los rabinos, y el Rambam lo explica de manera explícita acá, el prefacio de su libro, de que todo el pueblo de Israel, en todas las comunidades del mundo,
recibieron y aceptaron las conclusiones halágicas del Talmud de Babilonia, ellos y a sus hijos hasta la última generación. Escuchen bien, el único libro que obliga a cualquier judío en sus conclusiones es el Talmud. Talmud Babilonia. El único libro que fue aceptado de manera contundente. ¿Cómo una persona no puede discutir con la Mishnah de Rabbeinu Kadosh? Así una persona no puede discutir con el Talmud. Ya está. Si está escrito en el Talmud tal cosa, es así. Hay que ser así. ¿Ok? Hay alguna otra cosa que sale de la regla y es por tradiciones pretalmúdicas, pero son muy pocas, casi no existen. ¿Ok? Entonces, la diferencia, el Talmud fue algo que dividió el pueblo de Israel en dos épocas. La época pretalmúdica y la época talmúdica. Estamos en la época talmúdica. Y el Talmud es el único libro que es indiscutible. Yo ahora me escribo, por ejemplo, el Rambam, cuando escribió este libro, él dijo, yo voy a escribir acá todas las conclusiones halágicas del Talmud. Y una persona tiene que saber Torah, entonces puede estudiar la Biblia, el Tanaj, los 24 libros, y mi libro, y ya no tiene que estudiar ningún libro más. Ahora cuando le dije, pero ¿cómo? Y si. Entonces, ¿qué pasa? Si leo eso, hay muchos que discuten, usted como, y no hay que estudiar Talmud. Sí hay que estudiar Talmud. Pero la mayoría de la gente, aunque estudie Talmud, no sabe cómo deducir alajá. Yo sé lo más fácil. Ahora, el que dice de que no tengo razón de entrar a alajá, no hay ningún problema. Esa es mi explicación. ¿Usted tiene otra explicación? Hágala. El asunto es que estar fieles a la explicación al Talmud. Si el Talmud dice una cosa, usted no puede decir otra cosa. ¿Ok? Por eso el Talmud, de cierta manera, salvó al pueblo de Israel, salvó eso es lo que nos ayudó a terminar el exilio de manera judía. Porque se imaginan un pueblo desterrado, perseguido, sin posibilidad de estudio, sin posibilidad de vivir y demás. ¿Qué posibilidad había de que dos judíos puedan hacer la misma ley? Cero. Cero, en serio, cero. Lo único que nos salvó es que en tal lugar llegó el Talmud y en tal lugar llegó el Talmud. Y eso salvó a las comunidades, de que tengan un libro, una fuente en común, que de ahí se desarrolla. ¿Ok? Por favor, ¿puedo apagar este asunto?